Saludos para todos, bendiciones del cielo es nuestro deseo. El tiempo de angustia previo no es el mismo tiempo de angustia de Daniel 12:1, el gran tiempo de angustia cual nunca hubo mientras el hombre ha estado sobre la tierra. El tiempo de angustia previo es un periodo antes de que se cierre el tiempo de gracia. Así que hay una separación en estos dos momentos de la historia final de esta humanidad. Así que, mis hermanos, estamos en ese tiempo de angustia, que irá aumentando más y más a medida que se desarrollen los acontecimientos finales. Compartimos el capítulo 8 del libro Preparación para la crisis final. Está en la página 104. En los escritos de la señora Elena de Foix, esta frase aparece aplicada a dos épocas fundamentalmente distintas en sus características, aunque en ambas habrá angustia general en el mundo. La época que termina con el fin del tiempo de gracia, a la cual se refirió el Señor en su sermón profético cuando dijo: «Entonces habrá en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra». Lucas 21, 25 y 26. Este periodo se caracteriza por guerras, terremotos, pestilencias, falsos profetas, inmoralidad creciente, señales astronómicas, temor y desfallecimiento general, y la predicación del Evangelio en todo el mundo. Termina en el momento en que se emite el decreto de Apocalipsis 22:11, que dice: «El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía». O en otras palabras, puede decirse que se une con el tiempo de angustia propiamente dicho. En este preciso momento finaliza el tiempo de gracia, la época que sigue inmediatamente al fin del tiempo de gracia y que finaliza con la aparición de Cristo en las nubes del cielo con motivo de su segunda venida. ¿Notan, mis queridos hermanos, las características de este tiempo? ¿Y por qué podemos identificar que estamos en ese tiempo de angustia previo? Fíjese lo que dice lo que hemos leído: terremotos, guerras, pestes, falsos profetas, inmoralidad, todo lo que estamos viendo hoy y que, como ya les he dicho, irá cada vez más y más en aumento. El asunto del cambio climático y sus consecuencias. A continuación, insertamos dos párrafos que se refieren al tiempo de angustia previo en que se hace la diferencia entre ambos periodos. El primero está en Primeros Escritos, página 33 y 34. Dice: «Vi que Dios tenía hijos que no reconocían ni guardaban el sábado. No han abrazado la luz referente a él, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos por el Espíritu Santo. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra». En este punto, mis hermanos, debemos reconocer que para esa época, en muchos corazones ya está sembrada la semilla. Muchos de ellos pertenecen a diferentes denominaciones. En el catolicismo, en muchos lugares de la tierra, se verán milagros maravillosos, porque algunos han aceptado a Cristo, conocen la doctrina, conocen los mandatos del Señor, pero han rechazado su día de reposo. Es necesario que ellos conozcan que ese día está vigente y lo van a aceptar
con la alegría inmensa en su corazón de pertenecer así al pueblo que se prepara para la venida del Señor por segunda vez. En la página 85 dice: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces alude a la cita anterior. No se refiere al tiempo de angustia cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan mientras Cristo está en el santuario. Cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Qué interesante, mis hermanos, la intervención divina. El Señor haciendo que el mensaje llegue a todos aquellos que lo quieren escuchar, que son sinceros. Hay muchos que no son sinceros. Y hoy tenemos millones y millones de cristianos que profesan ser cristianos, que profesan amar a Dios, pero no son sinceros. En ellos no hay sinceridad. A estos el Señor no les hará un llamado especial. El llamado especial registrado en Apocalipsis 18:4 es para los sinceros. Y el Señor a ellos allí los llama pueblo mío. No importa que estén en otros lugares, adorando al Señor de otra manera, pero son sinceros, lo aman de corazón, viven la luz que conocen. Necesitan conocer la luz de los mandamientos de Dios y poner en práctica, sobre todo aquí, el cuarto mandamiento. Según este párrafo final de la pluma inspirada, cuando la obra de salvación estuviera culminando y a un punto de llegar a su conclusión, la angustia estará esparciéndose en la tierra y dominando a la humanidad. De acuerdo con la profecía de Cristo, mientras tanto, las naciones se irán airando más y más. Y esto es precisamente lo que está aconteciendo en nuestros días. Las naciones se hallan airadas. Las desinteligencias entre los países más poderosos del mundo, las ambiciones egoístas de algunos de ellos y los planes de dominio universal hacen que cada año todas las potencias aumenten sus presupuestos militares, incrementen sus ejércitos y amplíen de manera sensible la cantidad y la potencia ofensiva de sus armamentos. Una guerra sucede a la otra sin que la mediación de las organizaciones pacifistas que se hallan en grave crisis pueda impedirlo. Estoy compartiéndoles aquí, mis queridos hermanos, algo que fue escrito hace ya 57 años. Los escritos del R.G. de Foix son de hace más de 100 años, pero aquí tenemos unos conceptos fueron colocados por Fernando Chay a partir de la década del 60 del siglo pasado, y parece que estuviéramos viendo esto que está sucediendo hoy. Podemos ver que Dios ha inspirado a estos hombres a escribir cosas que veríamos en la parte final de nuestra historia. Sigo leyendo en la página 105. El fantástico almacenamiento de poder destructor que existe en las bombas atómicas y en los cohetes balísticos intercontinentales y la trágica posibilidad de que la sociedad humana quede en ruinas a consecuencia de una guerra nuclear ha creado un estado de miedo agotador y de angustia desesperante que afecta no solo a los líderes políticos del mundo, a los militares y hombres de ciencia, sino a toda la población que en cualquier momento puede verse envuelta en una verdadera hecatombe cataclísmica. Hay angustia en los corazones humanos. El hambre azota a los pueblos, los desórdenes sociales, las luchas de carácter sindical y los levantamientos raciales constituyen otra prueba de la aprensión que domina al hombre. El temor y la desesperación constituyen el sentimiento básico
y endémico de la sociedad. Hay agitación en las universidades, en las fábricas, en las calles de las grandes ciudades. Hay desorientación en la juventud. La delincuencia está aumentando en forma tan alarmante que preocupa a las autoridades, quienes no logran controlarla. Angustia de los padres que pueden verse privados en cualquier momento de algún miembro de la familia por un rapto. Angustia en las jóvenes que pueden verse víctimas de la violencia inmoral. Angustia en los hombres en general, cuya seguridad no ofrece ninguna garantía. Según las estadísticas de Washington, 1 de cada 12 americanos será víctima de un serio crimen en los próximos años. Se respira el aire de la violencia por donde quiera. Esta acecha cada paso del hombre moderno. Otro síntoma indiscutible de la angustia creciente es el aumento de los suicidios y las cifras alarmantes relativas a las enfermedades mentales y los desórdenes psíquicos. 2 millones de seres humanos han intentado quitarse la vida por lo menos una vez en los Estados Unidos, según el informe del Colegio Americano de Neuropsiquiatras. La descomposición de la sociedad, los vicios, el alcoholismo y la adicción a las drogas complican este panorama de desorientación, de temor y de angustia, y proclaman la inminencia de la hora en que se pondrá el sol de la misericordia divina, finalizará el tiempo de gracia y comenzará el corto tiempo de angustia que ha de llevarnos como pueblo a la culminación gloriosa de nuestras más caras esperanzas. Pero la cercanía de los sucesos tremendos que nos aguardan antes de la liberación deben inducirnos a buscar una auténtica experiencia con Dios, que es lo único que nos protegerá en la hora de peligro. Mis hermanos, aquí debo de agregar que si Elena de Foix y Fernando Chay, quien escribió esta obra, hubiese estado en este tiempo, ¿qué pensaría? Cuando millones de seres humanos van como zombies por las calles, duermen tirados bajo los puentes, cuando hoy la famosa droga del fentanilo está acabando con cientos y miles de vidas. Es impresionante la descomposición social que hoy vivimos. ¿Qué más podemos esperar? La segunda venida de Cristo. No hay otra situación que pueda arreglar a este mundo. No hay político, no hay promesas de ningún hombre válidas para decirnos que van a arreglar este mundo. No hay ningún plan, ni el plan de la ONU, de las Naciones Unidas, ni la Agenda 2030, ningún plan humano. No se acabará el crimen, irá en aumento. Lamentablemente, mis queridos, vivimos en este mundo en caos. Que Dios nos ayude. Y como dice aquí la parte final de este comentario, lo único que nos protegerá en esa hora de peligro, en ese tiempo final, es que nos tomemos de la mano del Señor, de la mano del Todopoderoso, y con Él seremos más que triunfadores. Paz de Cristo para usted, Dios le bendiga y gracias por compartir el mensaje de Dios.